Hola, nuevo contenido sobre la serie de patrones de diseño de software. En este capítulo hablaremos del patrón de diseño inyección de dependencias, un patrón que la gran mayoría de los actuales desarrolladores utilizamos incluso sin saber precisamente cómo y dónde. Pero al desarrollar los conceptos de este patrón de diseño durante este video, seguro nos daremos cuenta de cómo lo estamos utilizando en nuestro día a día como programadores. Como acostumbramos en este canal, empecemos por plantear el problema. Una vez que entendamos bien el problema y dificultades que este conlleva, comprender el porqué y cómo de la solución será mucho más sencillo. Para esto quiero que imaginemos, recordemos o volvemos un poco a la programación orientada a objetos. Para ser específico, a los class, en Python, Java o C#, en el lenguaje que quieras, pero pensemos en las clases que representan objetos. E incluso imaginemos que desarrollamos un proyecto muy grande, con muchas clases, incluso clases que utilizan otras clases para poder ser representadas, algo muy normal en el desarrollo de software. Ahora, imaginemos algo más concreto. Supongamos que desarrollamos un proyecto de comercio electrónico, y entre las tantas clases que este tendrá, tenemos un class para autenticar usuarios, con un método que verifica al usuario, y también tendremos un class que represente un carrito de compras o lista de productos que pretende comprar el usuario. Por último, tenemos un class para procesar la compra o el pago por los productos. Esta clase toma al usuario, la lista de productos y por supuesto registra una venta, algo muy común en este tipo de proyectos. Entonces, esto nos da a pensar que seguramente el class que procesa la venta, en algún momento de su lógica o métodos de clase, utilizará la class para verificar al usuario y también la class para conocer la lista de productos que está comprando el usuario. En términos técnicos, el class procesar venta depende del class autenticar usuario y del class carrito de compras. En algún método del class procesar venta tendremos que llamar a la class autenticar usuario y carrito compras, es decir, los vamos a tener que instanciar. Al principio esto parece muy normal, pero es precisamente en este hecho que presenta un gran problema. ¿Qué pasa si mucho después de que el proyecto funciona bien, actualizo o modifico el código y cambio el class autenticar usuario? ¿O qué pasa si por nuevos requerimientos la forma de instanciar la clase carrito compras cambió? Lo que es muy común porque recuerda que nuestro código siempre evoluciona y mejora, y más en proyectos grandes. Este pequeño hecho de haber cambiado algo nos obliga a no solo cambiar las clases que se modificaron, sino también todas las que la instancian, o todas las clases que dependen de estas clases. Lo que por supuesto es mucho más trabajo y en tiempo de ejecución incluso es una gran pérdida de tiempo, ya que si no he modificado todas las clases que dependen, no puedo siquiera ejecutar mi código para probar mis cambios. Pensando en pruebas incluso es peor, ya que al ser clases que instancian otras clases dentro de su lógica, por ejemplo las pruebas unitarias serían un proceso muy engorroso y complicado. Sé que muchos desarrolladores actuales no vemos esto como un problema mayor, porque es casi algo irreal, ya que en el desarrollo reciente de estos últimos 15 años o tal vez más, se nos ha enseñado que no es correcto instanciar clases dentro de otras clases a menos que sea estrictamente obligatorio. Y aún así, si lo hacemos, los frameworks o lenguajes modernos nos ofrecen facilidades para solventar este tema sin siquiera nosotros saberlo bien. Pero en la época de antes, donde no había tanto framework o librerías, este problema estaba muy presente y con el patrón de diseño de inyección de dependencias se soluciona gran parte del problema. Es más, incluso otros patrones de diseño que veremos en otros capítulos parten teniendo como requisito primero cumplir con el patrón de inyección de dependencias. Entonces, ¿qué es y cómo funciona el patrón de inyección de dependencias? En resumen, el patrón de inyección de dependencias es un concepto de diseño de software que se centra en desacoplar las clases y componentes de sus dependencias. En lugar de que un componente cree o busque sus dependencias, estas son proporcionadas desde el exterior, inyectadas durante la construcción o ejecución. Para el problema planteado antes, la solución es sencilla. En vez de instanciar una clase dentro de otra clase, es mejor pasar la clase ya instanciada como parámetro, lo que se denomina inyectar una clase en otra. De esta forma, la clase procesar venta que teníamos en el ejemplo no le importa cómo se ejecuta o crea en las clases carrito compras y autenticar usuario, porque ya las recibe instanciadas desde el exterior en otro momento de las líneas de código, que nada tiene que ver con su lógica. Por ello se convierte en una clase independiente, como deberían ser todas las clases. Y hay dos tipos de inyección de dependencias. La inyección de dependencias por constructor,
el más popular y seguro el que más rápido hemos identificado, se pasa o se inyecta la clase en el constructor como parámetro. Por ejemplo, en JavaScript esto es muy utilizado. Y luego viene la inyección de dependencias por método. Esto sería como, por ejemplo, cuando seteamos algún valor desde algún método o función, sobre todo si es un objeto. Ahora, trabajar con inyección de dependencias nos trae algunos beneficios. Por ejemplo, el desacoplamiento, es decir, que uno no dependa de otro, que nos permite que los componentes sean independientes de las implementaciones concretas de sus dependencias, reduciendo el acoplamiento en el sistema. Otra ventaja son las pruebas unitarias, como lo había mencionado antes. Facilita las pruebas unitarias al permitir la sustitución fácil de implementaciones reales por implementaciones de prueba o simulaciones durante las pruebas. Por supuesto, esto también nos trae mucha flexibilidad. Permite cambiar las implementaciones de las dependencias sin modificar el código o componente que las utiliza, lo que hace que el sistema sea más flexible y adaptable a cambios. Y por último, ya que ahora el código es más flexible, pues también se puede hacer un fácil mantenimiento, lo que es un gran beneficio. Hace que el código sea más mantenible al reducir las interdependencias y facilitar la comprensión y modificación de cada componente de forma aislada. La inyección de dependencias es fundamental en el desarrollo de software moderno y se utiliza ampliamente en frameworks, bibliotecas de desarrollo, en JavaScript, Angular, React, Vue, prácticamente en nuestro día a día como desarrolladores. Solo como una analogía, recordando un poco el curso que publiqué de Vue, si pensamos como Vue nos recomienda crear componentes completamente independientes, luego inyecta nuestros componentes en su componente principal app para armar toda una pantalla, es de alguna forma parecido a este patrón de diseño, aunque claro, a una escala muchísimo mayor. Por esta razón, conocer teóricamente estos conceptos nos es muy útil como programadores. En algún momento combinaremos estos conocimientos y crearemos nuestras propias soluciones para problemas grandes que se nos presenten. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos pronto en otro capítulo de la serie Patrones de Diseño de Software. Hasta la próxima.